Nuestro momento de descanso con la presencia del Señor, el momento de refrigerio nuestro, donde hallamos la paz en nuestra alma, ¿no? Porque tenemos aflicciones, tenemos persecuciones en el mundo, nuestra mente está continuamente en combate contra Satanás, y Satanás bombardea nuestra vida, nos atormenta, nos contamina, nos arrastra. Pero en este momento venimos a la casa del Señor a fortalecernos. Entonces para esto está la palabra, la que nos fortalece, la que nos inspira, la que nos muestra el camino. Entonces en este sentido nos habla que acá vamos a hallar ese momento de paz, de descanso que necesitamos, porque todos venimos de alguna manera bombardeados por la corriente del mundo, o presionados, con mucho tal vez desaliento, algunos desganos, la incredulidad, ¿no? La dureza, el estupor, simplemente el no sentir nada, el vacío, que así se manifiesta Satanás para desviarnos del camino, para no ver nuestra necesidad muchas veces, aunque venimos muchas veces por obligación con queja, pero sí acá después nos damos cuenta de escuchar la palabra y a través de que nos da conocimiento, que está la convicción de nuestros pecados, para poder confesarle y para poder fortalecerse otra vez nuestra alma y poder salir libre de ese sufrimiento, de ese tormento, esas cargas en nuestra mente que tenemos y que nos debilita, porque nos va debilitando Satanás, pero cuando escuchamos la palabra otra vez nos fortalecemos en la presencia del Señor, encontramos esa liberación de ese dolor de cabeza, de esas cargas, de esa pesadez que tenemos, que muchas veces no podemos entrar en la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque es una señal de que ya está contaminada nuestra alma. Entonces venimos y nos fortalecemos en la palabra cuando estamos debilitados, y dice el Salmo 23.4, que vamos a arrancar acá, dice Salmo 23.4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y sabemos que es el cayado, la vara, como lo dice doblemente acá, es el bastón de apoyo, vemos, que usaba el pastor antiguamente. Y en este sentido vemos que nuestra vida se apoya en la palabra, donde vamos a encontrar el sustento, el apoyo, o habla de la confianza también, de la fe en la palabra, pero nuestro bastón de apoyo, donde nos apoyamos en momentos en que estamos débiles, en momentos en que necesitamos la fortaleza, en momentos que no podemos caminar solos, entonces está el bastón de apoyo, está la palabra ahí, en que nos podemos sustentar, en que podemos fortalecernos para poder caminar este camino. Vemos que dice en Isaías 50:10, que vamos a comenzar de aquí, dice la palabra: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El apoyo, apóyese en Jehová. Y vemos que dice, si andás en tiniebla y careces de luz, confía en el nombre de Jesús y apoyate en la palabra, busca la dirección sabia, la dirección de la palabra, es lo que nos va a fortalecer en este camino. Porque vemos que de una y otra manera bombardea Satanás nuestra mente para arrebatarnos la fe, para que no haya fe en la palabra, y cuando ya no hay fe, hay una conducta, pero según nuestros propios pensamientos, según nuestra propia prudencia, como dice la palabra. Y necesitamos el consejo de la palabra, necesitamos otra vez que nos oriente. Muchas veces decimos siempre lo mismo, habla de siempre lo mismo, de apoyarse en la palabra, de la dirección de la palabra, de la fe en la palabra, y esas son, vemos la incredulidad que hay en nuestra vida, porque la manifestación de pecado es la misma, la opresión, el desinterés, el cansancio, el vacío espiritual, como lo decía en una de las prédicas mi mamá. Siempre las manifestaciones son las mismas y nos trae incredulidad la palabra, nos trae aburrimiento, nos trae pereza, nos trae debilidad mental, pero para esto está la palabra, para recordarnos que así bombardea Satanás y que nos tenemos que apoyar en el consejo de Dios, apoyarnos en ese bastón de apoyo, en ese consejo que es la palabra, para fortalecerse nuestra alma y pueda caminar a través de la dirección de Dios. Y entonces ahí es cuando tenemos que examinar por la palabra tenemos que examinar cómo está nuestra mente, ¿no? Porque nuestra mente es la que sufre
el bombardeo constante, como dice, los dardos satánicos, los dardos de fuego de Satanás que mete en nuestra mente para contaminarnos, para debilitarnos, para matarnos totalmente y matar esa fe, esa poca fortaleza que muchas veces tenemos, esa poca fuerza nos quiere arrebatar el enemigo. Pero nosotros, a través de la dirección del Señor, a través del consejo del Señor, otra vez nos estamos apoyando en la dirección de Dios para poder vencerlo, ¿no? Y como dice acá la palabra en Salmos 3.5, Salmos 3.5 dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Este es nuestro primer estado, podemos decir. Cuando venimos al mundo, nos apoyamos en nuestra propia prudencia. ¿Por qué? Porque tenemos ese consejo del mundo, el bombardeo constante, las codicias, el arrebatamiento de nuestra mente, los pensamientos, la corriente del mundo que nos contamina. Entonces dice, no te apoyes en tu propia prudencia, nuestro primer estado, hermano. O el estado del mundo, de la corriente, de la contaminación. Y como dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. No hay un camino que no tenemos que reconocer. Todas las decisiones tienen que estar basadas en la palabra, basadas por el consejo del Señor, pidiendo la dirección del Señor. Y dice, y Él enderezará tus veredas. ¿Hay caminos torcidos? Sí. ¿Hay caminos que se desvían? Sí. Hay caminos que no nos damos cuenta en un momento, pero como dice, con dirección sabia se hace la guerra. El Señor empieza a enderezar para que no se desvíen ni a diestra ni a siniestra, sino con una dirección hacia el camino de la victoria, hacia el camino de la presencia del Señor, a obtener la liberación, puesto los ojos en Jesús. ¿Y el Jesús qué es? Paz, gozo, alegría. Entonces nos va a llevar al camino de la bendición, va a enderezar cuando hay un desvío, hermano. Ese desvío que ya no sentimos la presencia, que uno se desalienta, que uno tiene raíz de amargura, que uno ha perdido la fe, la palabra, la fuerza de querer escuchar la palabra, el deseo de querer escuchar la palabra, y todas esas cosas van debilitando. Necesitábamos la presencia del Señor, necesitamos el consejo del Señor, necesitamos apoyarnos según su palabra. Vemos que siempre va pidiendo que nos apoyemos en la palabra. La otra vez, justamente, hermano, cuando nos visitó el pastor José, justamente me venía esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando él desciende, se apoya en su esposa en realidad, ¿no? La señora, su esposa. Y vemos como en ese momento justo me vino este versículo de apoyarse en Jehová. Porque cuando vos te apoyas en una persona que tiene la dirección de Dios, la fortaleza de Dios, te está apoyando en la presencia del Señor, en el consejo que te da, en esa alma que está buscando la presencia del Señor. Justamente dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y cuando se apoya uno en un instrumento de Dios, se está apoyando en Dios, en el consejo de Dios. Y ahí es que se va a fortalecer. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Vemos que dice, si uno está solo, dice, hay alguien que estuviera solo. Pero cuando viene alguien contra esa alma, dice, 2 le resistirán. 2 le resistirán. Y en este consejo que nos da la palabra, de apoyarnos, hermano, en instrumentos también que buscan de Dios. Porque no solamente viene de la presencia del Señor, sino que ese instrumento que busca de Dios está con la presencia del Señor y te está aconsejando por la palabra para que te apoyes en las decisiones del Señor, para que te apoyes según la palabra, porque está hablando del instrumento de Dios. Entonces ahí hay una dirección sabia, un consejo de Dios para poder apoyarnos. Vemos en la palabra de Proverbios, en el 30-31, me parece que está la mujer sabia. ¿Qué dice? Que su marido está confiado en ella. ¿Por qué? Porque es una mujer prudente, es una mujer con entendimiento, una mujer sabia, una mujer, hermano, que maneja los negocios de Dios. Y en este sentido, así también, hermano, si muchas veces nos aconsejan por la palabra, los instrumentos de Dios, también nos estamos apoyando, hermano,
en la palabra, en la decisión del Señor. Y ahí después nos va a sostener parado para que no caigamos, para que no seamos derrotados. Y como dice acá la palabra, en el 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Eso también lo dice en Romanos 12. No seas sabio en tu propia opinión. Porque ¿cuál es nuestro primer estado? ¿No es el estado de pecado? No dice la palabra. El primer Adán, ¿de dónde es? Es de la tierra. En maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Ese es nuestro primer estado. Nuestro pensamiento carnal. Pero el segundo dice que es del cielo, el segundo Adán. Entonces, ese consejo que viene de parte del Señor, hermano, ese segundo estado, según la humillación, según la dirección, según el consejo de Dios, es lo que tiene que prevalecer en nuestra vida para llevarnos a la bendición. Dice así la palabra, porque será medicina, dice, a tu cuerpo. Será medicina a tu cuerpo. Vemos en el 3:8 dice, será medicina a tu cuerpo. O sea, el remedio que cura los males. Y como dice acá en esta segunda parte, en la que nos vamos a sentir identificados. Y refrigerio a tus huesos. Refrigerio. ¿Qué quiere decir refrigerio? ¿No es el descanso? ¿No es la paz para nuestra alma? ¿No es la misma presencia del Señor? Paz, gozo, alegría. Eso es lo que quiere poner, hermano, cuando está esa enfermedad incurable para nosotros que se llama cáncer, pero el cáncer del pecado, hermano, que el Señor quiere ser nuestro antídoto a través del consejo de la palabra. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vemos que siempre decimos que la presencia del Señor es descanso, ¿no? Ahora, en Juan 16:33, el Señor le recordaba que iba a venir el momento de la prueba, el momento de la persecución. Y le dicen, van a ser esparcidos. Pero dice, confíen en mí. Y le dice, estas cosas yo les digo, o les recuerdo, o les hablo, para que en mí tengáis paz. Que la traducción sería, para que se refugien en mí y encuentren paz. Va a haber persecuciones, pero ¿a dónde tenemos que ir? A su consejo que está en la palabra. Y la palabra es lo que da descanso, hermano, otra vez. No hay otra manera de combatir contra esos pensamientos carnales. Porque los pensamientos carnales, los pensamientos de Satanás, según tu consejo, tu prudencia, tu manera, y como dice acá la palabra, en 1 Samuel, vamos ahí, 1 Samuel 17:40, ¿cómo nos va aconsejando la palabra, hermano? Cuando está atormentada, esta palabra que decimos siempre lo mismo, es lo que nos va a dar descanso. Vemos que cuando muere, dice, Lázaro va a la presencia del Señor, en esa parábola. Y cuando muere el rico, ¿dónde va? Es atormentado. Y solamente estaba pidiendo que Lázaro sea enviado a él y moje la punta de su dedo en agua, dice, para que refresque su lengua. Y un poquito de la palabra, hermano, que podamos percibir en esta noche, que podamos tomar, hermano, que nos puede dar convicción de nuestro pecado, que pueda entrar con su poder, hermano, para que nosotros cambiemos de pensamiento, para que nos pueda libertar, para que haga efecto la palabra viva y eficaz, es lo que va a producir ese descanso de nuestra alma. Uno siente muchas veces tormento, hermano. Eso es natural, de la naturaleza vieja humana, como dice la palabra. La carne lucha contra el espíritu. Y así nos atormenta, así nos arrebata de la presencia del Señor. Así roba nuestro descanso. Y dice acá la palabra, 1 Samuel 17:40. Tomó su cayado en su mano y tomó 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y con una honda en su mano fue hacia el filisteo. Y acá está recordando el combate
de David contra Goliat. Y esta primera parte dice, tomó su cayado en su mano. Y ahí cuando interpretamos un poquito la palabra del Señor, como el cayado representa la palabra, la única forma de combatir al enemigo que tenemos para vencerlo, nuestra arma, es con la palabra del Señor. Con la dirección sabia, como dice en Proverbios 24:6, se hace la guerra. ¿La dirección sabia qué es? Es el consejo del Señor, que está establecido en la palabra. Hijo, toma la cruz. Hijo, humillate. Hijo, tu mente está fuera de la comunión, fuera de mi presencia. ¿Estás atormentado? ¿Estás afligido? ¿Cómo dice la palabra? Haga oración. Y cuando te está diciendo así, ¿qué crees que es? Cuando te está diciendo orar al Señor, te está diciendo humillate al Señor. Entregale tus cargas, tus pecados, tus pensamientos vanos para que encuentres la paz, el descanso. La única forma de combatir es por la palabra, porque el enemigo quiere arrebatar nuestra fe. La misma palabra lo dice, pelea la buena batalla de la fe. Y pone esa incredulidad, esa opresión, esa carga, esa duda, ese desaliento, ese desgano, todo lo que nos quiere apartar. Usa todas sus herramientas Satanás. Nos oprime, nos saca de la presencia del Señor. Nos saca de la atención a la palabra y pone pensamientos vanos para que divague nuestra mente. Porque muchas veces ni siquiera uno puede escuchar la palabra. Ni siquiera en la oración puede orar, porque sí dice perdóname, pero su mente está en otro lado. Muchas veces estamos escuchando la palabra, decimos amén, pero nuestra mente está con los deseos, con la corriente del mundo. Y eso nos arrebata la paz. Salimos oprimidos, salimos cargados, cuando la intención del Señor, por el consejo de la palabra, es que salgamos libres, que nos fortalezcamos, para que hallemos en su presencia el gozo, la paz, la alegría, salgamos todos libres, salgamos todos contentos, como dice la palabra. Conoceréis la verdad. Y ese conocer la verdad habla de palpar también la presencia del Señor, de experimentar la presencia del Señor, de experimentar, hermano, la liberación. Y ahí es cuando tenemos que meditar, hermano. ¿Salgo libre o salgo atormentado? ¿Me atormenta? ¿Qué enseñanza me deja la palabra? ¿Me enseñó algo la palabra? ¿Me está hablando la palabra a mí? ¿Cómo viniste? ¿Viniste con carga, hermano? Dejásela al Señor. Ahí es confesar estas cargas de opresión, de tormento, de desesperación, de dolor de cabeza, hermano. Así opera Satanás. Muchas veces hasta hace inentendible la palabra. Vemos que desvía el consejo de tomar la cruz, cuando la palabra dice que de sus hijos de la mancha y que nuestra naturaleza es el pecado. Y bueno, en eso de meditar un poquito la palabra, nosotros estamos en la misma condición de Adán. Adán, cuando se manifestó el pecado, ¿qué hizo? Cuando tuvo discernimiento, se taparon con hojas. Y así muchas veces, hermano, nosotros con la religiosidad, con acciones humanas, con maneras humanas, queremos tapar nuestros pecados. Y eso prueba, hermano, también por la palabra, que ya tenían la naturaleza vieja, no estaban en inocencia, porque se manifestó el pecado lo que eran, porque ellos antes de esa manifestación ya andaban desnudos. Andaban desnudos. Y eso prueba, hermano, que ya estaban en esa condenación, vamos a decirlo así, en esa manifestación de pecado, pero no lo discernían. Y vemos cuando discernieron, en lugar de humillarse, en lugar de confesar, en lugar de avergonzarse, confesarle al Señor, quisieron tapar. Y muchas veces, hermano, con nuestra manera, con nuestra conducta de religiosidad, queremos tapar. Tal vez porque venimos cotidianamente, porque oramos cotidianamente, porque hacemos obra en la casa del Señor cotidianamente, porque ayudamos en la obras humanas, pero no hay ese espíritu quebrantado, esa convicción de pecado.
Entonces sirve para altivez, sirve para soberbia y sirve para estar apartado de la presencia del Señor. En opresión, en carga, en incredulidad. Una cosa no quita la otra. Sabemos que está bien ayudar en la obra, está bien congregarse, está bien la oración, está bien escuchar la palabra, está bien la obediencia de todo eso. Pero también el espíritu que se congregue con el Señor, el espíritu que salga libertado de la casa del Señor. Y vemos, de alguna manera, siempre queremos justificar para no haber arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay presencia de Dios, no hay descanso, porque el tormento te persigue, la condenación te persigue. Vemos que dice la palabra, no sé si en Romano o en Corintio, dice, si nos juzgásemos a nosotros mismos, nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Si examinamos nuestra mente, entonces no seríamos condenados. No se manifestaría esa condenación, ese espíritu que nos lleva a tener opresión, dolor de cabeza, que nos lleva a estar enojados, vacíos espiritualmente, sin la fuerza para combatir contra Satanás. Pero se manifiesta. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, mezquinamos ese pecado. Y como dice acá la palabra del Señor, 2 de Samuel 22:19. 2 de Samuel 22:19. Dice así: me asentaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Hablando del apoyo o de apoyarse en Jehová, hablando del callado, hablando de la dirección, hablando de confiar en la palabra, porque de eso se trata el apoyo. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto. Otra versión dice, se enfrentaron a mí en mi peor momento. En mi peor momento. Y Satanás aprovecha cuando está debilitado, no entra algún tipo de problemas, y ahí empieza a tomar ventaja el enemigo. Ahí empieza a rodear tu vida el enemigo. Y dice, justo ahora se manifestó. Justo ahora que estoy peor, que estoy debilitado, viene y Satanás me rodea, me combate. Justo ahora me trae problemas. Bueno, dice así la palabra, en el peor momento. Dice acá la palabra, mas Jehová fue mi apoyo. Jehová fue mi apoyo. Entonces, ¿nuestro apoyo dónde está? En la presencia del Señor. Lo que nos va a levantar otra vez, lo que nos va a llevar a la presencia de Dios, lo que nos va a llevar a la liberación, el apoyo, apoyarse en el consejo de la dirección de la palabra. Ahora, ¿qué me dice la palabra cuando dice Jehová fue mi apoyo? Vemos que el Señor en Juan 16:32 dice esto: he aquí viene la hora y seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Nos entrega en esa mente para que se vea la manifestación del pecado y nosotros nos arrepentamos. Pero ¿quién te va a apoyar otra vez? En ese momento, en esa aflicción, en esa prueba. El Señor es el que te va a apoyar. El Señor, a través de tu arrepentimiento, el que te da la fortaleza, hermano. No hay otra manera, hermano, porque nos sentimos solos. Nos sentimos amargados. Nos sentimos que nos abandonaron. El que no es con la iglesia, con los hermanos, es con la familia, no se siente así muchas veces. Uno solo que está combatiendo contra la vida y se le hace pesado, pero como dice la palabra, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque de ti proviene la fuerza. Porque yo confío en el hombre. Porque muchas veces me quiero apoyar en el afecto, en el hombre. Pero la palabra me enseña, apóyese en Jehová. Apóyese en Jehová, en la dirección sabia, en su palabra, en su consejo. Busque dirección de Dios. Escuche la palabra y al escucharla, cuando identifique algún pecado, arrepiéntase. Pídale perdón, pídale convicción de pecado. No justifique el pecado. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a más tormento, lo lleva a más amargura, lo lleva a apartarse de la presencia del Señor y por ende al abandono del camino del Señor. Nos dice la palabra también en 2 Corintios 7:5 con respecto a este versículo, que se enfrentaron a mí en el peor momento. Porque de cierto, cuando venimos de Macedonia, dice, no tuvimos ningún reposo
en nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera y conflicto de dentro y temores. ¿No es así cuando se manifiesta la opresión? Con temores, destrucción de familiar. No se manifiesta el temor. Cuando viene el espíritu de miseria, no se manifiesta el temor a perder el trabajo. ¿Qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? No se manifiesta así. Cuando vienen las enfermedades, no se manifiesta el temor a la muerte, el temor al accidente, el temor que ya no estés más con tu familia. Se manifiesta de una y otra manera. Satanás dice, de dentro y de fuera, temores. Pero dice la palabra en el 7:6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y esto es lo que estaba hablando ciertamente con los instrumentos. Dice, nos consoló con la venida de Tito. Dice, pero Dios que consuela a los humildes. Y cuando dice los humildes, está diciendo a los que se humillan, a los que se doblegan ante la voluntad del Señor, ante el consejo del Señor, en que reconoce el pecado. Dice, Dios consuela, nos liberta, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, como decía Pablo también. Nos consoló con la venida de Tito. Y esto es lo que estaba hablando hoy. Instrumentos, hermanos, que pone el Señor, ¿para qué? Para que consuele tu vida, para que liberte tu vida, para que te ayude, para que sea el apoyo en ese instrumento que está hablando de la palabra del Señor. Porque te apoya de parte de Dios para darle descanso a tu alma. Entonces te da una dirección sabia. ¿Por qué? Porque en un momento todos tenemos esa ceguera. Y como venía esta semana, la semana pasada, la palabra de Aarón y Hur, ¿fueron el apoyo de quién? ¿O apoyaron a quién? Moisés. Moisés se apoyó en ellos dos, mostrando que levantaba las manos, pero fue su apoyo. Vemos así también que el Señor usa instrumentos, porque uno dirá, bueno, me voy a apoyar en Dios solamente. Pero también hay instrumentos que usa el Señor para tener esa dirección, para clamar por vos, para iluminarte por la palabra, para hablarte la misma voz de Dios a través de la palabra de los instrumentos. Y vemos cómo trajo consuelo a través de Tito, y en este caso, digo, de los instrumentos. Cualquiera sea el instrumento, te puede hablar el Señor en ese momento de debilidad, en ese momento que escasea la fe, en ese momento que está debilitado. Usa un instrumento para fortalecerte, para libertarte de tanto desaliento, de la amargura, de la opresión, de las cargas. Juan 16:32 dice así la palabra. No, eso ya lo leímos. Vamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice así la palabra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te doy fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra, cuando dice no temas, vemos los temores que se manifiestan, las dudas, y en ese momento de desesperación es cuando ya no confiamos en la palabra y empezamos a tomar decisiones según nuestro conocimiento, según nuestra manera de ver la vida. ¿Y qué pasa? Dice, yo en ese momento, dice acá, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué se refiere? Siempre te sustentaré. Mi brazo es lo que te van a sostener. Mi brazo, cuando dice mi diestra, es mi mano derecha. Mi mano derecha. ¿Por qué habla de la mano derecha? Normalmente, a los diestros, la mano fuerte, ¿cuál es? Es la derecha. Entonces está mostrando como mano fuerte la que te va a sostener el Señor. Entonces, vemos y muestra por la palabra la vara y el cayado que te sostienen, te infunden aliento, donde te apoyás como Moisés. Ustedes van a encontrar en muchos versículos en Éxodo que el Señor le mandó a Moisés, dice, toma tu cayado, extiende tu cayado para que hagas señales,
y él tocaba el río y se convertía en sangre. Él tocó, dice, las rocas o el polvo, algo así dice, y se convirtieron en mosquitos. Y tocaba lo que tocaba, se manifestaba el poder de Dios. Se convirtió también su vara, su callado, dice, en serpiente. Y está hablando de todo el poder o los milagros del Señor. Y todo eso también nos enseña, hermano, que cuando tenemos la palabra, se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Cuando tomamos en nuestras manos, que sería nuestra alma, está pegada a la palabra, se va a manifestar la liberación de la opresión, de la carga, de lo que sea que se aparta de la presencia del Señor. Para esto está la palabra. Si actuó en la vida de Moisés, ¿por qué no va a actuar en nuestra vida, hermano? Si el Señor no hace excepción de personas, dice la palabra, ¿por qué no puede actuar en vos la palabra? Solamente pide la fe, pide el arrepentimiento para que obre su palabra, para que se manifieste su poder. Cree y verás la gloria de Dios, decía. Lo imposible, hermano, es posible para Dios. Y como decían, resucitó a Lázaro de los muertos en esa figura. Vemos que hay cosas que son imposibles para nosotros, que ya están muertas, que están inertes, que ya no puede uno levantarlo, es inlevantable. Bueno, miremos qué es lo inlevantable en nuestra vida. ¿Es tu familia? ¿Es tu economía? ¿Es tu vida? ¿Es tu enfermedad? ¿Qué es inlevantable? Y entonces el Señor te va a enseñar por la palabra su poder. Y siempre dice, no desmayes, primeramente dice, no desmayes, no desistas. Seguí pidiendo perdón, seguí combatiendo contra Satanás. Dice, hasta que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Siempre que estés presentándole batalla al enemigo en tu mente ahí, pidiendo perdón, y como dice acá la palabra, siempre te sustentaré con mi diestra. Vemos, ese debe ser nuestro apoyo. ¿Dónde nos vamos a apoyar? En su mano derecha, la palabra que nos va a sostener. En ese momento de debilidad, Señor, perdóname. Y eso es lo que te va a llevar, lo que te va a fortalecer, donde no vas a caer, hermano. Y como dice en Segunda de Crónicas 14:9, Segunda de Crónicas 14:9 dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de millones y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron batalla en el valle de Maresa. Y clamó Asa a Jehová y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos con este ejército. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y huyeron los etíopes. Vemos acá la palabra, cómo viene contra el pueblo de Dios, contra el rey Asa, y vemos que dice, acá en el 14:9, salió Sera, rey etíope, con un ejército de millones. Y así viene el enemigo, hermanos, con multitud de pecados, algo grandioso, siempre millones. O sea, está hablando de lo imposible de vencer para nosotros, a nuestros ojos humanos. Multitud de pecados que nos bombardea para desalentarnos, para perder la fe en la palabra. Se manifiestan toda clase de pecados que desalientan con raíz de amargura, con soledad, con decepciones de la vida, con incredulidad en la palabra, con desacuerdos. Y vemos, dice, con millones. Y así es Satanás. Va bombardeando de una manera, de otra, va contaminando nuestra alma. Y eso es lo que va robando la fuerza. ¿Para qué? Para desalentarnos. En el combate de David contra Goliat, Goliat era un gigante. Ahí lo representa, en vez de millones, como un gigante. ¿Quién quería combatir contra el gigante? Ninguno. Vemos por qué. Porque infundía temor. Entonces, vemos que como David tenía esa comunión con Dios, Dios lo fortalecía, Dios le da el conocimiento, Dios le dio la victoria, como dice, contra el león, contra el oso. Peleó, porque era un hombre de Dios, un hombre que estaba en comunión con Dios. Y así también, hermanos, cuando estamos en comunión con Dios,
Como dice la palabra, no temeré de lo que me pueda hacer el hombre. No temeré mal alguno. Porque ese espíritu de temor, ese espíritu de cobardía, ¿de quién? ¿No es de Satanás? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la palabra. Y nos desalentamos. ¿Por qué no decirlo? Sabemos que la palabra nos dice que nos va a fortalecer, que nos va a dar la victoria. Pero cuando se te presenta el temor, cuando se te presenta una enfermedad, cuando se te presenta la destrucción familiar, cuando se te presenta la miseria de perder el trabajo y se genera un temor en nosotros, se manifiesta las obras de la carne. Y ahí es cuando es el momento de clamar. Lo que hizo Asa. Asa también tenía su ejército, pero dice, lejos de escapar, dice, ordenaron batalla. Peleó, presentó batalla. Y así también nuestra mente, hermano. En vez de huir, presentarle batalla. Hacerle frente a través del consejo del Señor. Y como dice acá la palabra, y clamó Asa a su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso y en mi caso, al que no tiene fuerza. Muchas veces estamos debilitados, no es así. Amargados, derrotados. ¿Cómo le voy a vencer si, mira, no tengo armas, no tengo ejército, soy débil, soy pobre, no tengo un cuerpo sano, tengo mi familia destruida, ¿cómo voy a hacer? Pero dice, ayúdanos. ¿Por qué? Porque fue y clamó al Señor. Dice, clamó a Jehová y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia entre ayudar al poderoso y al que no tiene fuerza. Ayúdanos, pidió la ayuda. Y dice así la palabra, oh Jehová, nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos. Y así debe ser el Hijo de Dios. Apoyarse en la dirección del Señor, apoyarse en el Señor, buscar ayuda en el Señor, refugio en el Señor, como le dice la palabra, torre fuerte, fortaleza mía, castillo mío, porque habla de protección, habla de refugio, dice, en tu nombre venimos contra este ejército. Y cuando dice en tu nombre, está diciendo con tu autoridad, con tu poder, ese poder que se manifestó en la resurrección, con tu poder, porque dice en tu nombre, está hablando, los embajadores van en nombre de ¿qué? De un presidente, en nombre de un rey. En este caso dice en tu nombre, con tu autoridad, con tu poder, venimos contra este ejército. No es que vas a luchar solo, el Señor está con vos. Generan temor, pero como Eliseo estaba con su siervo vio la multitud, pero dice, no temas, mayor el que está con nosotros, es más poderoso el que está con nosotros que los que están con ellos. Y fueron su derrota, fue la victoria de Eliseo. Vemos que muchas veces tenemos la mirada del siervo más que de Eliseo. Eliseo ahora es un hombre de fe, del que confía en Dios, del que se va arrepintiendo, el que va poniendo por obra la palabra, en práctica la palabra, el que se va humillando, el que está al servicio del Señor. Y su siervo, creo que era Jesse en este caso, es figura de nuestro primer estado, de la incredulidad, el miedo, el temor, la mirada de hombre que ve solamente el ejército que está enfrente, pero no mira el que está a favor, el poderoso gigante, como dice la palabra. Y como dice acá, en el 14:12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, y huyeron los etíopes. Deshizo. ¿Quién hizo la obra? El Señor. ¿Lo vas a hacer vos? Vos no podés hacer nada más que clamar, más que ponerte en la mano del Señor. El Señor es el que te va a dar la victoria, pero el Señor es el que va a obrar, el Señor es el que va a destruir todos los ejércitos enemigos que te rodean en tu mente, que te generan temor. La misma palabra dice en Santiago, para ir terminando, dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resistir, pelear la buena batalla. ¿Qué te está diciendo? Pelear, combatir contra el enemigo. ¿Qué te está diciendo? Pelea la buena batalla de la fe. Porque el enemigo lo que quiere arrebatar es la fe en la palabra, para que ya no clames, para que yo no confíe, para que no te mueva mediante la palabra. Dice la misma palabra del Señor: fíate o apóyate en Jehová
de todo tu corazón, dice en Proverbios 3:5, y vamos a leerlo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, con todo tu corazón, dice. No te apoyes en tu propia prudencia, dice, tu prudencia, tus maneras, tus conocimientos, reconócelo en todos tus caminos, dice, y Él enderezará tus veredas. Ese camino que está torcido, hermano, que te hace desviar de los consejos del Señor o de las maneras en que actuaría el Señor, es lo que va a enderezar en vos y va a ser un camino recto que te lleva a la bendición. Eso es lo que nos enseña la palabra. Resistí al diablo y el diablo huirá. Y cuando habla de resistencia, está hablando de pelear. Está hablando de presentar batalla como lo hizo Asa. Y nosotros le presentamos batalla a través de ¿qué? En la oración y de la palabra. Nos da el consejo, nos da la dirección sabia, tenemos conocimiento, porque la dirección viene del conocimiento de la sabiduría de Jehová, de su boca, el que tiene conocimiento mayor, el que sabe destruir al enemigo. De esta manera pelea. Dice la palabra que derrotó al enemigo, el Señor haciendo la obra de la cruz, y los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente, lo llevó cautivo públicamente, lo avergonzó al enemigo. Entró derrotado, poniendo la figura de cómo los romanos llevaban a sus enemigos. Entraban, dice, y los exhibía públicamente encadenados. Así es la autoridad que nos da el Señor. En un momento nos desalentamos, pero este es nuestro apoyo, este es nuestro sostén. ¿Dónde nos vamos a apoyar? Por la dirección sabia, por el consejo del Señor. Es el que conoce mejor los caminos. Y ahí es cuando le tenemos que decir, Señor, alumbra mi conocimiento, alumbra mi entendimiento, porque mi mente está embotada, mi mente está incrédula, mi mente está ciega, mis oídos sordos para escuchar consejos. Perdóname, Señor, porque quiero ser libre. Mi mente está atormentada y necesito fortalecerme con la fe en tu palabra para poder tomar otra vez esa dirección sabia y poder destruir los consejos que pone mi enemigo, para que opere ese poder de la resurrección en mí y me lleve a la victoria. Amén. Que el Señor le bendiga.